Este es el pastor Leo Argañarás, el programa 7 minutos de gracia. Estamos aquí en la ciudad de Nueva York y estamos muy contentos, felices de poder hacer estos videos para enseñarle a mucha gente, a algunos confirmarles, a otros enseñarles, guiarles a través de la palabra del nuevo pacto de la gracia. Por eso le decimos 7 minutos de gracia. Un saludo, un abrazo a todos aquellos que miran estos videos, aquellos que lo comparten para que otros también lo puedan ver, puedan analizar también con la palabra de Dios, porque yo a los hermanos de la iglesia y a donde voy a predicar siempre les digo, confirmen con la palabra de Dios. Tiene que estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Jesucristo es el fundamento, Él es la palabra. El apóstol Pablo es el perito arquitecto, el edificador, donde nosotros sobreedificamos en las enseñanzas de nuestro apóstol, el apóstol Pablo, para los gentiles. Hoy ya no somos gentiles, porque ahora somos hijos de Dios, pueblo de Dios, pero para todos aquellos que no son judíos, gentiles. Así que tenemos un maravilloso tema, es el tema de hoy, es dos pactos. Escucha bien, dos pactos, dos montes, o mejor dicho, dos montes, dos pactos. Y la palabra nos habla en el libro de Hebreos capítulo 12 de la siguiente manera. Voy a leer en el versículo 18 al 24, dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Si no, dice, que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dice, porque no os habéis acercado, comienza diciendo el versículo 18, al monte que se podía palpar. ¿Cuál era ese? El monte Sinaí. Escucha bien. En el monte Sinaí, ¿qué ocurrió en el monte Sinaí? Capítulo 19 del libro de Éxodo, dice que cuando Dios dio la ley, apenas comenzó la ley, Dios dijo, aquí no se puede acercar nadie más. Aquí vamos a poner unos límites y todo aquel que se acercare a este monte va a ser apedreado, va a ser asateado, va a ser golpeado, va a ser traspasado, se le van a enviar dardos. Entonces, escucha bien, dice que en ese monte donde se dio la ley traía muerte. ¿Por qué? Porque el ministerio de la ley es el ministerio de la muerte. La ley es muerte, el pacto de la ley es muerte. Por eso dice aquí el escritor de Hebreo, no se acercaron a ese monte donde hay muerte, donde hay transgresión, donde hay pobreza, miseria, escasez. No se acercaron al lugar donde hay culpabilidad, donde hay condenación. No se acercaron a ese lugar. Ese lugar ya fue, ya está. Fue donde se dio el pacto de la ley, los 10 mandamientos de Moisés. Duraron 1500 años. ¿Hasta cuándo? Hasta la cruz. En la cruz, cuando Jesús dijo, consumado es, cuando murió, al tercer día resucitó, comenzó un nuevo pacto. Por eso dice, ya ustedes no se acercaron a ese monte, monte Sinaí, sino que se acercaron al monte de Sión, al nuevo lugar, a la Jerusalén celestial, a donde están los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué palabra maravillosa! Que si cuando alguien entiende esta palabra, ya entiende que ya no tiene que vivir por cumplir, que no tiene que vivir por los mandamientos, sino que ahora tiene una nueva vida. Y como dice acá, escuchá lo que dice. Bueno, te voy a leer algo que yo escribí, puse dos comparaciones o dos tablas, una que habla del monte Sinaí y otra habla del monte de Sión. Y puse de la siguiente manera, monte Sinaí, ley, y en el monte de Sión, gracia. O sea, las comparaciones, ¿no? Monte Sinaí, obras.
Monte de Sión, fe. Monte Sinaí, carne. Monte de Sión, espíritu. Monte Sinaí, inseguridad. Monte de Sión, tienes seguridad. En el monte Sinaí encuentras maldición, porque maldito es todo aquel que quisiera vivir por los mandamientos de Moisés. Gálatas 3:10. En el monte Sinaí, en la ley encontrás maldición, pero en el monte de Sión, que es Cristo Jesús, encontrás bendición. En el nuevo pacto, monte Sinaí, muerte, y en el monte de Sión, vida. Porque si hay ley, hay pecado, y el pecado trae muerte. Pero como ya nosotros no estamos bajo la ley, en este nuevo pacto estamos bajo la gracia. Bajo la ley hay muerte, bajo la gracia hay vida. La ley le da fuerza al pecado, pecado, muerte. Pero la gracia dice que no hay pecado, Cristo quitó el pecado y por lo tanto tenemos vida. Monte Sinaí, ¿qué vas a encontrar? ¿Cómo vas a vivir? En tinieblas. Tinieblas es ausencia de luz, falta de conocimiento. Monte de Sión, luz. En el monte Sinaí, mentira. En el monte de Sión, verdad. En el monte Sinaí son esclavos. No somos, son esclavos. Monte de Sión, somos verdaderamente libres. Espero que esta enseñanza te haya servido para ver las dos diferencias entre el monte Sinaí, la ley, y el monte de Sión, la gracia, que se llama Jesucristo. En el nuevo pacto, bajo el nuevo pacto, encontrás gracia, fe, espíritu, seguridad, bendición, vida, luz, verdad, y eres verdaderamente libre. Así que este es el pastor Leo Argañarás. Dos montes, monte de Sinaí, monte de Sión, ley y gracia, las diferencias que hay, y espero que te haya servido. Anda a la palabra, busca ahí en Hebreos capítulo 12, del versículo 24 en adelante, y vas a ver cómo nosotros los justos, amén, hemos sido hechos perfectos. Así que nos estamos viendo el próximo programa, 7 minutos de gracia, con el pastor Leo Argañarás de la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, aquí en la ciudad de Nueva York. Chao.